San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20. Desde el versículo 1 yo voy a leer. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Hoy vamos a aprender sobre la resurrección y ascensión de Jesús. Esto ya lo sabemos bien. Sabemos muy bien que Jesús resucitó y se ascendió al cielo. ¿Qué significado y diferencia importante ocupa en nuestra vida cristiana la resurrección y ascensión de Jesús? Eso es bastante cuestionado incluso por nuestros alumnos. Por eso parece que este tema está especialmente preparado para el aprendizaje en la reunión. Cuando aprendemos sobre la resurrección y la ascensión de Jesús, quiero que tengamos una o dos metas. En particular, leí el texto principal de San Juan capítulo 20, versículo 1 al 10, un poco largo, pero en medio del ruido. Leí el texto. Lo leí con paciencia, pero después de leer hasta el final no pude soportarlo. Así que armé un escándalo. Si vemos aquí, María Magdalena encontró la tumba vacía. ¿Sería el descubrimiento de una tumba vacía un evento impactante? ¿Es algo impactante? No, no lo es. La resurrección de Jesús fue profetizada en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Sí, sí fue profetizada. Primero vamos a ver Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53 es una profecía detallada acerca de Jesús
En la primera parte se profetizó que Jesús sufriría y moriría. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Desde aquí leemos juntos: verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Poner su vida en expiación es morir. Significa que verás cuando mueras. También si vemos versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Qué dice? Y quedará satisfecho. ¿Estamos satisfechos después de terminar algo? Ayer, después del seminario, yo hablé con un hermano. Las personas que escriben libros, pienso que son grandes personas. ¿Cómo es posible que muestre su manuscrito a otros? Para mí es muy difícil. Después de escribir un manuscrito y lo leo, pienso, ¿quién va a leer esto? Así que tengo miedo de mostrarlo. Si la fecha es inminente y me piden que se lo envíe, no tengo más remedio que enviarlo. No tengo otra opción, pero no puedo estar satisfecho. Pero aquí dice que y quedará satisfecho. Satisfecho. Está profetizado que Jesucristo resucitará y verá los frutos producidos como resultado de su muerte en la cruz. No es una profecía aproximada, sino está específicamente profetizado. Vamos a buscar el libro Oseas. Oseas capítulo 6, versículo 2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Está escrito específicamente. Los israelitas le pidieron a Jesús la señal. San Mateo 12, San Mateo capítulo 12, versículo 38. Versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta señal de Jonás muestra la resurrección de Jesucristo. Bueno, eso no es todo. San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. También veamos Salmos capítulo 21.
Salmos capítulo 21, versículo 4. Vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él. Cuando vemos las palabras citadas del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, como está, es muy natural que Jesús haya resucitado. Pero cuando María Magdalena fue al sepulcro, vio que Jesús no estaba allí. Es algo normal o impactante. Es muy normal, pero ella se sorprendió. Fue y les dijo a los discípulos que la tumba estaba vacía. Pedro y Juan la acompañaron y corrieron al sepulcro. Algunos dicen que tal vez fue Juan quien llegó al sepulcro antes que Pedro, porque Juan era más joven. Llegaron allí y vieron que la estaba vacía. Pedro también lo confirmó. Entonces, ¿qué deberían pensar? Resucitó según la palabra. Pero volvamos a San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20, versículo 9, leamos juntos. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Aún no habían entendido. Y volvieron los discípulos a los suyos. Volvieron a la casa. Por eso la resurrección es muy importante. Si Jesús no hubiera resucitado, yo no creería en Jesús. Así que a través de esta lección debemos enseñar a nuestros alumnos la fe de que Jesús ha resucitado definitivamente. Buscamos Hechos capítulo 17, versículo 31. Leamos juntos. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dando fe. La evidencia creíble que es más segura que otra cosa es la resurrección de Jesús. Entonces, ¿cuál era el contenido del testimonio en la época de la iglesia primitiva? Era la resurrección. Veamos Hechos 2, Hechos capítulo 2, versículos 23 y 24. Leamos juntos. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Predicaban la resurrección. Lo matasteis, pero la muerte no lo detuvo. También veamos Hechos capítulo 3, versículo 15. Hechos capítulo 3, versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por eso, el
Por eso el hecho de que Jesucristo resucitó es una de las pruebas más convincentes entre las diversas evidencias en las que podemos creer. Como es un hecho histórico, es necesario enseñarlo claramente a los niños. Segundo, lo que quiero es que quede grabado en la mente de nuestros alumnos sobre Pedro por medio de esta lección. Cuando Jesús fue llevado el día antes de su crucifixión, lo negó 3 veces. Además, viendo un sepulcro vacío, sin ser perturbado, ¿qué hizo? Volvió a su casa. Por lo tanto, este Pedro dijo para Señor, Quo vadis Domine? ¿A dónde vas, Señor? La evidencia de que Pedro vivió una vida llena de convicción hasta el punto de que murió colgado en la cruz al revés y morir diciendo, no es propio ser crucificado para morir. Es porque vio a Jesús que resucitó. Por eso la resurrección es muy importante. Ya ha sido profetizado en el Antiguo Testamento. Citó y usó las palabras de la resurrección en el Nuevo Testamento. Jesús, cuando estaba vivo, habló de su resurrección después de su muerte. Y resucitó y se apareció a María Magdalena. También se apareció a otras mujeres. Se apareció a los discípulos que estuvieron yendo a Emaús y a Pedro también. Se apareció a los 10 discípulos que estuvieron temblando en una habitación y a Tomás también. Se manifestó otra vez a los 11 discípulos junto al mar de Tiberías y como está escrito en 1 de Corintios, fue visto por muchos hermanos, más de 500 hermanos. También se apareció a los discípulos cuando mandó la última gran comisión en Mateo capítulo 28. Incluso cuando ascendió al cielo, ascendió mientras los discípulos estaban mirando. En la Biblia hay muchas bases confiables para que creamos que Jesús resucitó y lo que hizo después de resucitar. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 12. Versículo 12. Primera de Corintios 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos que conmiseración de todos los hombres. Realmente sería así. Seremos más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero Jesús resucitó. Por eso dicen que cristianismo es la fe de la resurrección. Cuando predico el seminario bíblico,
Esta vez estoy predicando la palabra un poco diferente. Cuarto día. Qué tiempo tan precioso es el cuarto día, ¿no? En el cuarto día, a veces predico sobre la resurrección durante 1 hora y media de 2 horas. Sobre la resurrección y la segunda venida de Jesucristo. Porque esto es muy importante de nuestra vida cristiana. Entonces, ¿por qué Jesús resucitó? Creo que tener en cuenta por qué Jesús resucitó y seguir al Señor es una actitud significativa de la fe. El primero ya hemos visto en Hechos capítulo 17, versículo 31. Para darnos la evidencia clara, Él resucitó para mostrarnos la evidencia de la resurrección en la que podamos creer. No hay ninguna evidencia más clara que esto. Y segundo, buscamos Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, versículo 25. Leamos juntos. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La razón por la que Jesús resucitó es para justificarnos, es decir, resucitó para nuestra justificación. Somos sucios y gran pecador ante Dios, pero la resurrección de Jesús hizo posible que Dios nos llamara como limpios. Y la resurrección de Jesús, segunda de Timoteo 1, capítulo 1, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Resucitó para mostrarnos que quitó el poder de la muerte. El poder de la muerte no puede detener al Señor. Filipenses 3, Filipenses capítulo 3, versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La razón por la que resucitó, cuando Jesús resucitó, la puerta estaba cerrada, pero Jesús la abrió y entró. Al entrar dentro, Jesús mostró una apariencia cambiada. Es para mostrar que nosotros también cambiaremos repentinamente al sonido de la última trompeta. Seremos transformados a la imagen del Señor. Por eso el cuerpo de la resurrección es diferente del cuerpo que tenemos ahora. Especialmente nuestros alumnos tienen mucha curiosidad por el cuerpo resucitado. ¿Cómo me veré cuando resucite o cómo cambiaré cuando el Señor regrese? ¿Cómo debemos explicarlo? Es mejor que ahora solo créelo y cree que es bueno
¿Así? En este caso, si explicamos a los niños en base a la palabra, vivirán con mucha más confianza en la fe. Primera de Corintios, capítulo 15. ¿Qué capítulo es el Primera de Corintios 15? Es capítulo de la resurrección. Así que si masticamos y comemos bien Primera de Corintios 15, podemos aprender muchas cosas sobre la resurrección. Primera de Corintios 15, versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Tenemos mucha curiosidad por esto, ¿no? Lo sabía, así que escribió esto. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Lo que siembras es diferente de lo que sale. Espolvoreó los granos, pero lo que sale es la forma. Así que es así como hay una diferencia entre sembrar, plantar y salir. Mi apariencia ahora y la apariencia cuando yo muera y resucite son iguales o diferentes, completamente diferente. En primer lugar, a nuestros alumnos, la razón por la que muestra la resurrección de nuestro Jesucristo fue para mostrarnos que nosotros también cambiaremos como Jesús. Cuando el Señor regrese, resucitaremos y cambiaremos. No puedo decir que será completamente diferente de nuestro cuerpo que tenemos ahora, pero está claro que seremos diferentes. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 38. Diferente, pero ¿cómo es diferente? Versículo 8, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Dios le da. Lo que Dios da es bueno o malo. ¿Él le dará algo malo? No me gusta cuando me miro en el espejo y estaba molesto en esta tierra, pero esta vez no volverá a ser así. Estoy seguro de que no será como ahora, es por la parte atrás del versículo 38. Dios le da, leamos juntos, y a cada semilla su propio cuerpo. Dios le da a cada semilla su propio cuerpo. Como esto, a nosotros también nos dará a nuestro propio cuerpo. Versículo 41 y 42, leamos juntos. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y la otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. ¿Hasta aquí? Como la gloria de las estrellas y la gloria del sol es diferente, así es la resurrección de los muertos. Dios nos cambiará a la apariencia más razonable, no faltante, diferente de lo que somos ahora. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Se pudrirá o no se pudrirá? No se pudrirá. Será resucitado para siempre en una forma que nunca se desvanece. Versículo 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Seremos transformados en una forma gloriosa. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Probablemente seremos más fuertes. No nos dolerá porque somos fuertes. Versículo 44. Se siembra cuerpo animal,
resucitará cuerpo espiritual. Nuestra forma será transformada en un cuerpo espiritual. Después de tener un cuerpo espiritual, piensen en las combinaciones desde el versículo 35. ¿Cómo cambiará nuestra apariencia? Por eso la resurrección del Señor es nuestra esperanza. El quinto, Jesús resucitó para darnos la esperanza. Primera de Pedro 1, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por la resurrección del Señor tenemos una esperanza viva. Especialmente para aquellos que viven en el dolor y la adversidad en esta tierra, la esperanza de la resurrección se convertirá en una esperanza viva en sus vidas. Así que ahora no intentéis cambiar vuestra apariencia actual de otra manera, sino apreciar la apariencia actual tal como es. Para ser transformada en una apariencia más hermosa cuando el Señor regrese, porque la gloria del sol y la luna y las estrellas es diferente. Sin duda, la apariencia de aquellos que vivieron sacrificando para el Señor será cambiada por una mucho más gloriosa. Dios estaba satisfecho con los frutos producidos por la muerte de Jesucristo en la cruz. Por eso, cuando más difícil sea nuestra vida en la tierra, mayor será la gloria cuando sufrimos por el Señor. Si sufrimos por el Señor, tendremos una gloria más grande. Los antepasados de la fe en el Antiguo Testamento, ¿por qué escogieron caminar por el camino de las dificultades en lugar de vivir una vida cómoda? Por la esperanza de la resurrección. Por mucho que haya dolor, nacerá más glorioso y fuerte. El dolor de un gusano que se convierte en pupa y una pupa que se convierte en mariposa y se quita la cáscara. Dicen que se puede volar batiendo las alas porque hubo momentos de dolor. La gente que lo ve parece que está pasando por un momento doloroso, así que lo raspa con un cuchillo de afeitar. Puede salir de su caparazón, pero después de salir, si vuela, no puede volar. No es lo que hice, es lo que he oído. Dicen que no pueden volar. No es que lo rompí y descubrí que no podía volar. Dijeron que no pueden volar. Y Jesús resucitó y ascendió al cielo delante de sus discípulos. Hechos capítulo 1.
Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dejó la promesa de que volvería y ascendió al cielo. ¿Qué tiene que ver la ascensión de Jesús con nosotros? Debido a que Jesús ascendió, recibimos el Espíritu Santo. San Juan 16, San Juan capítulo 16, versículo 7. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús ascendió al cielo y el Consolador, el Espíritu Santo, vino sobre nosotros. Así, con la ayuda del Espíritu Santo, el Consolador nos da cuenta y recordamos lo que hemos aprendido para poder cumplir la obra y misión que Cristo nos encomendó. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Un ser débil como un gusano, ¿cómo puede hacer la gran obra de Dios? Jesús ascendió al cielo. Por eso recibimos el Espíritu Santo y con la ayuda del Espíritu Santo estamos haciendo la obra del Señor. San Juan 14, versículo 12. San Juan capítulo 14, versículo 12. Segundo, Jesús ascendió. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Leamos juntos: porque yo voy al Padre. Debido a que Jesús ascendió, nos dejó un trabajo que quiere hacer con nosotros. Si Jesús no hubiera ascendido, no tendríamos nada que hacer. Siempre debemos estar agradecidos de que somos utilizados por la ascensión de Jesús. Oh, ¿me estás obligando a hacerlo otra vez? ¿Soy fácil contigo? Algunas personas se quejan cuando le piden que sirva en el retiro de verano. Pero es una gracia llamar y ser utilizado. Es la gracia. La pregunta de quién fue más usado aparecerá en la segunda venida de Jesús. Luego Jesús regresará porque Él ascendió. Él ascendió para venir de nuevo. Cuando regrese, la posición de Jesús será diferente. San Juan 5, versículo 22. San Juan capítulo 5, versículo 22.
porque el Padre a nadie juzga. Leamos juntos, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio dio al Hijo. Versículo 30 también, leamos juntos. No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En otras palabras, la razón por la cual Jesús ascendió al cielo fue para volver como el Señor del juicio. Ese juicio será un juicio justo porque es juzgado como quiere el Padre. Nadie protestará por qué los golpean mientras siendo golpeados. La ascensión de Jesús está relacionada con el perfeccionamiento de mi salvación. Si Jesús no vuelve, ¿qué no se puede hacer? No se puede cumplir la redención de mi cuerpo. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Romanos capítulo 8, versículo 23. ¿Leemos juntos? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nuestra salvación se completará cuando Él aparezca por segunda vez a aquellos que esperan la redención del cuerpo. Para esto ascendió Jesús. Por lo tanto, es necesario que nuestros alumnos tengan grabado en sus corazones el significado de la resurrección y ascensión de Jesús para que su fe no se tiemble y tengan una clara evidencia de su fe. La fe de que Jesús resucitó, ascendió y seguramente regresará. Se convertirá en una fe que puede ser sacrificada y dedicada por Él. Si Jesús no vuelve, nuestra fe es vana. Hace unos días, un hermano de la sala de información y con un hermano del sonido, 3, estuvimos sentados en el patio de la iglesia hablando de esto. Hace unos años no esperábamos que llegara el año 2000. ¿Por qué salió tal historia? Mientras hablábamos de algo, surgió el tema de los niños. Por eso les dije que mis hijos todavía dicen eso cuando están resentidos con nosotros. No lo hice por ignorancia, sino porque pensé que el Señor vendría pronto. No digo que debáis hacer esto. Dejamos comida en la habitación, cerramos la puerta y en la afuera participamos
las reuniones para que mis niños no salgan. Es peligroso salir. Si la cierro por fuera, no la pueden abrir por dentro. Por eso nuestros niños dicen que el sonido del botón que cierra la puerta sigue siendo claro hasta hoy. Estamos atrapados. ¿Eso es todo? ¿Suficiente? No, no tuvieron ningún bebé o solo tuvieron uno. Después de dar a luz a un niño, ¿cómo lo criarán? ¿Y si viene Jesús, enviará al niño al infierno sin ser salvo? ¿Cómo podrían vivir con un corazón así? Por la fe de resurrección y la esperanza de la segunda venida del Señor. Pero se dice que esos niños ya han crecido y ahora son estudiantes universitarios. Entonces, desapareció la creencia en la resurrección y la segunda venida hasta ahora que los niños se hicieron mayores. No, lo cierto es que ahora estamos más cerca que entonces. Si escuchamos las historias que aquellos que vivieron con tanta fe en el pasado, ¿no deberíamos vivir con mucha más fe ahora? Pero si alguien no puede vivir así, ¿por qué no puede vivir así? Es porque la esperanza de la resurrección y la segunda venida del Señor se ha debilitado. La fe se ha debilitado. Es porque nos atraen las cosas del mundo. Os lo garantizo. Lo cierto es que cuando llegue el momento y venga el Señor, os arrepentiréis. Pero es demasiado tarde y no habrá oportunidad. Como la gloria del sol, la luna y las estrellas es diferente. La apariencia de la resurrección seguramente cambiará de manera diferente. Por eso, a través de esta lección, los profesores también deben confirmar su fe. También tenemos que creer firmemente que vivir así es lo más valioso y guiar bien a los niños en tales cosas y ayudarles para que lleven bien su vida cristiana en la fe. Oremos juntos. Dios Padre del amor y misericordia, te damos gracias. En medio de la gran gracia de Dios, a través de la resurrección y ascensión de Jesús, guían a nuestros profesores y los hermanos para que crezcan en la fe y tengan la esperanza viva en la segunda venida del Señor. Dejo este tiempo y todo el tiempo después al Señor. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó y nos ama. Amén.